¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia. Tal como indicamos en nuestra primera edición, en este nuevo programa del Estudio Muñiz no nos vamos a ocupar únicamente de sentencias propiamente dichas del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, sino también de resoluciones administrativas que pongan fin a una instancia. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Nuestro invitado nos va a explicar de qué se trata una interpretación prejudicial que yo primera vez que escuchaba. Hay un consultante, no un demandante, que es la quinta sala especializada en lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Lima. Por nombre no se quedan, ¿no? Y el asunto es presunta infracción de los derechos de autor gestionados para ABDAI sobre obras musicales sincronizadas exhibidas por Cineplex. Acá sí vamos a indicar el nombre. En un momento indicamos en el primer programa que generalmente no íbamos a indicar las partes. Acá podemos hacerlo en este caso, ¿no? Y la norma objeto de interpretación es la de decisión 351-351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Nuestro invitado hoy es Piero Calderón, socio senior del Estudio Muñiz y director del área de propiedad intelectual. ¿Qué tal, Piero? Muy bien, muchas gracias, Arturo. En primer lugar, quisiera dejar en claro algo. ¿Qué es una interpretación prejudicial? En nuestra legislación peruana, en los temas de marcas y en los temas de derecho de autor, normas internas, tienen por encima, por supremacía, las normas de la Comunidad Andina, que somos parte. Que son las decisiones. Las decisiones andinas. Entonces tenemos una decisión andina en el tema marcario, que es la decisión andina 486, y en el tema de derecho de autor, la decisión andina 351. Entonces, obviamente, cuando se resuelve un caso a la interior, en el país, tiene que respetarse la interpretación de las normas andinas, que por supremacía, por jerarquía, tienen que imponerse sobre las normas internas. Por lo tanto, cuando hay un caso que se discute, como en el caso presente, ya más de 9 años discutiendo ciertos derechos, ciertos alcances de derechos de la entidad de gestión colectiva, en este caso ABDAI, tiene que alinearse la resolución, lo que se va a resolver, respecto a la interpretación natural de la Comunidad Andina, que se expresa a través de su Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien va a dar los lineamientos de cómo se tiene que interpretar sus propias normas. Ok, acá estamos hablando de un consultante. O sea, la Corte Superior, la sala de la que hemos mencionado, le consulta al Tribunal de la Comunidad Andina el sentido de la norma de la decisión. En efecto, lo que ocurre es que como ya el Poder ¿No Judicial, es obligatorio ir al tribunal? Sí es obligatorio cuando es en una segunda y definitiva instancia judicial, justamente para propiciar la uniformidad de criterios. Porque recordemos que los casos de propiedad intelectual en nuestro país arrancan se Indecopi. inician, así es, en Indecopi, en 2 instancias. Primero la Dirección de Derecho de Autor, después el Tribunal de la Sala de Propiedad Intelectual, y de ahí en contencioso administrativo se va al Poder Judicial, también en 2 instancias. Como la segunda instancia, que en este caso es la Corte Superior, ya va a resolver de manera definitiva, tiene que uniformizar su criterio para estar alineado a lo que interpreta el Tribunal Andino. Por eso sí es obligatorio que consulte al Tribunal Andino para decir sobre estas normas o sobre estos criterios cómo tiene que resolver. Es importante precisar que el Tribunal Andino no resuelve el caso, solamente da lineamientos de cómo debe interpretarse la norma, pero no entra a resolver el caso de manera concreta. Ok, ahora entra el caso concreto. ¿De qué hablamos cuando nos referimos acá? Hablan de una sincronización de una obra musical en una obra audiovisual. Este tema es interesante, la verdad, porque viene a desarrollar un derecho entre 2 grandes industrias de la propiedad intelectual, que es el mundo de las audiovisuales, mayormente pensado en los cines, o puede ser en las producciones publicitarias, en los comerciales publicitarios, versus lo que es los derechos de la música, de los compositores musicales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se exhibe una película en el cine, específicamente, se sincronizan a veces, se puede sincronizar obras preexistentes y obras que existen en el mercado que la productora de cine ha contratado para que figure en la película, o también contratan específicamente lo que se llama la banda sonora, que produzcan una música para la película, ¿no? Digamos, por ejemplo, la de Star Wars, que es muy conocida, la banda especialmente sonora, para la obra. Del Padrino, es ¿no? especialmente hecha para la obra. Hecha para la obra, para alimentar o ambientar la obra, ¿no? Imagínense la música del Padrino, ¿no? Que te ambienta esa película, y para eso sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Se sincroniza la composición musical, técnicamente es
como el mismo palabra lo dice. Se introduce en la se obra, introduce ¿no? en la obra y entre a formar parte de la obra. En las escenas que el productor considere que deberían de estar. Así es. ¿Y qué ocurre? Que esta sincronización se entiende en Indecopi por varias resoluciones y también por legislaciones comparadas que implica una modificación de la obra original. O sea, para sincronizar X canción va a modificarse la canción porque el director de cine la va a empalmar. Ese empalme puede implicar modificaciones o alteraciones de la obra. Podría, no necesariamente. O sea, no es tan simple como hacer un corte. Así es. Ok. Acá, este es un conflicto, ¿no? Entre APDAIC, que es la Asociación Peruana de Autores y Compositores, y por otro lado está Cineplex e Indecopi también, ¿no? Así es. Sí, ese conflicto se da porque APDAIC asume que tiene el derecho de cobrar el 3% del pago que uno hace cuando va al cine, del pago de entrada, el 3% para recaudarlo para sus autores y compositores, ¿no? Que es la Asociación de Compositores. Asumiendo que se está haciendo un uso de sus obras en la exhibición de las películas. Que no estaría autorizado. Que no estaría autorizado. La exhibición, porque sí claro, se asume que se ha autorizado previamente por la productora al introducirlo en la película, salvo que sea una introducción pirata, ¿no? Que no es lo que corresponde o usualmente no ocurre. Entonces ellos sí pretenden ese uso porque asumen que los autores tienen derecho a cobrar cuando en el cine ya se difunde la película y tienen que recabar esos ingresos a favor de su asociación. Ahora, cuando yo le cedo mis derechos como productor musical al productor audiovisual para una película, yo asumiría que también estoy cediendo para su transmisión, para su difusión en público, ¿no? O tiene que estar eso expresamente mencionado en el contrato, ¿no? Porque salvo que tú lo vayas a meter en un cajón o quede en la computadora, ¿no? Luego una edición, o sea, se entiende que eso luego públicamente se va a difundir. En efecto, lo que se entiende por nuestra legislación interna, y que es básicamente la legislación de la mayoría de los países, y para que funcione la industria del cine o del audiovisual, es que se presume cedido los derechos patrimoniales bajo toda modalidad y sin limitación en cabeza de la productora. Nuestra legislación presume que cada coautor le ha cedido a la productora. ¿Por qué? Porque cuando en una obra audiovisual hay varios coautores. El director de la película, el que hizo el argumento, el que hizo la música especialmente para la obra. El guionista. El guionista. Entonces son 4 o 5 coautores. Que además en el caso del guión podemos hablar de un guión adaptado, que es a partir de una obra anterior. Así es. También es declarado coautor el que adapta la obra. Entonces tienes 4 o 5 titulares de autoría que se hacen un mix para que termine la obra final, que es la película. Entonces, tenemos, quizás de repente la mano del director es muchísimo más importante que el que hizo el argumento. O al revés, el argumento de la película o el libro que se basó en la película, pues desborda más allá el tema de la autoría. Entonces, como hay esos 4 elementos, y para que la industria fluya, porque si cada uno solamente cedería de manera particular para Perú nada más o para exhibición en tal tiempo y no en todo el año, o diferentes modalidades de autorización, se hace impracticable la industria. Entonces, por eso la ley peruana hace esa presunción, pero se puede pactar en contrario. Puede haber que un director o alguien o un argumento o el de la música dice, no, solamente te cedo para tal cosa. Y esa es la gran discusión del tema, una de las cosas que resuelve esta interpretación, porque sí asume de que si no se ha cedido expresamente y al contrario se ha pactado expresamente que uno de los coautores se ha reservado el derecho de comunicación pública, se entiende, según el Tribunal Andino, de que no lo autorizó para edición pública. Ahora, para terminar, ¿qué efectos ha tenido esta interpretación prejudicial en el procedimiento? Todavía no tiene efectos concretos porque lo que va a ocurrir es que le han notificado seguramente a la Corte Superior, quien va a tomar conocimiento de esa interpretación prejudicial para poder sentenciar su caso. O sea, no ha resuelto todavía. No ha resuelto. Ha hecho la consulta, el Tribunal Andino le ha respondido a través de esta interpretación prejudicial, evaluará y dictamina. Pero no puede escaparse de los lineamientos que le ha dado. Así es, no puede escaparse de los lineamientos del tribunal y va a tener que ya resolver el caso concreto. Muchas gracias, Piero. Gracias a ustedes.